Vamos a ver. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Quiero que hagas un pequeño resumen para que sea Ahora vamos un con el poquito resumen. Sí, cortito. Pirilín. Igual que todas las otras clases, me presento porque hay personas que no conocía que están ahora con nosotros. Mi nombre es Joana Acevedo. Actualmente me dicen que soy la hija de ese caballero que está ahí arriba y se llama Elías Acevedo, que bueno, es pastor, doctor también. Yo también tengo la oportunidad de poder trabajar en el área de salud. Trabajo en el área de tuberculosis, haciendo diagnóstico y también seguimiento de nuestros pacientes. Trabajo en el área suroriente, específicamente en el Hospital Sotero del Río. Y nuestros pacientes son bastante complicados, lo que me ha llevado a estudiar un poco más sobre cómo abordar estos pacientes desde una perspectiva mucho más saludable, integral, haciendo que nuestros pacientes puedan continuar un tratamiento no solamente por un par de días, sino que el tratamiento son 6 meses, 2 años incluso. Así que créanme que esto ha sido recontra hiper probado de manera muy personal, pero también yo estoy segura que a todos los que han podido escucharnos y han podido aplicar un poquitito, también les puede servir en cualquier área de sus vidas, ¿ya? Vamos a partir, hoy día nos toca habilidades sociales y vamos a enfocarnos en la empatía, ¿ya? Pero para eso vamos a hablar un poquito de lo que hablamos las clases pasadas, hablamos lo que era la inteligencia emocional, pero en sí hablamos de las emociones y de la importancia del autoconocimiento, de la importancia de conocer nuestras emociones, cómo ellas se expresan a través de diferentes sensaciones o expresiones corporales. Y a modo resumen, tomé estas cuatro que son como las principales. El miedo, por ejemplo, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y no nos avisa de que algo puede hacernos daño. La alegría nos muestra que algo nos gusta, que algo nos hace bien. La ira nos señala algo que nos molesta, que no nos parece justo. La tristeza también nos permite parar un poco, soltar y sanar, entendiendo eso, que todas las emociones no están porque sí, sino que no son casualidad, sino que son necesarias en nuestra vida y nos van a permitir realmente poder entender lo que nos sucede. Si las dirigimos de forma correcta, también nos va a permitir lograr objetivos. Si logramos entender nuestras emociones, canalizar nuestras emociones de forma correcta, vamos a lograr comunicar también lo que sentimos y lograr resolver problemas, comunicarnos con las personas que necesitamos, llevar relaciones saludables, eh, ser más efectivos en nuestro trabajo y así un montón de otras situaciones que nos van a beneficiar el tener un autoconocimiento, el validar mis propias emociones, el corregirlas si es necesario para que no me dominen ellas a mí, sino que yo dominarlas a ellas. ¿Ya? Entonces, hablamos también de lo que es la validación de las emociones, entendiendo que no debemos juzgar nuestras emociones, sino que darles el curso correcto, permitir sentir nuestras emociones, escucharnos a nosotros mismos, poder ponerle un nombre a lo que sentimos y poder gestionar esta emoción de la forma correcta, ¿ya? También la validación no era solamente para nosotros, sino que también era para el resto, porque una vez que tú eres capaz de reconocer tus emociones, eres capaz de validarla, autocontrolarte y gestionar esta emoción, no solamente te ves beneficiado tú, sino que también se ven beneficiados todas las personas que están a tu alrededor, ¿ya? También hablamos de cómo gestionar las emociones y yo resumí así cortito 5 pasos para que no nos olvidemos de cómo gestionarla, que es primero reconocer lo que sentimos, ponerle un nombre a lo que sentimos. Siento rabia, siento, no sé, siento alegría, siento tristeza, no sé, siento aversión, no me gusta es lo que estoy sintiendo, no me gusta esta persona, no me gusta cómo lo que me hace sentir. Ponerle un nombre, escribirlo o hablarlo con alguien de confianza, si es necesario apartarme, respirar, parar y hacer algo que nos permita calmarnos en caso, por ejemplo, que se nos desborde esta emoción. De alguna forma, podemos, aplicamos, la semana pasada vimos 5 estrategias, acá creo que voy a resumir algunas. Por ejemplo, respirar, aplicar técnicas de respiración, respirar profundamente 10 veces, tocando tu pecho y tu estómago. También podemos dibujar, podemos escribir. Uno dice, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10, no es broma, contar hasta 10 también funciona en manera inversa, estando concentrado o hiperconcentrado en lo que es la respiración. Llorar, hablar con alguien, escuchar música suave, sacarte los zapatos y caminar sobre el césped,
son técnicas que nos permiten desconectarnos de esta sensación exaltada de la emoción o descontrolada o desbordada de la emoción, reconectarnos con lo que sí podemos controlar para poder darle curso a la emoción de forma correcta, ¿ya? Eh, Entendiendo que todas las emociones son válidas, la idea es que tú puedas comprenderla, por qué te sientes así, para poder llegar al objetivo que necesitas. Por ejemplo, tu jefatura te dice, no sé, esto lo hiciste mal y comienza un discurso sobre lo que tú hiciste mal, tú reaccionas de manera airosa, tienes la opción de poder calmarte, terminar de escucharlo y en ese tanto pensar, obviamente me siento molesto porque él me está juzgando sin conocer mi parte y calmarnos, decir, ok, cuando él termine, voy a decirle, ¿sabes qué? Considero que tu comentario es un poco exagerado, no escuchaste mi parte, solamente escuchaste la parte de la otra persona. Yo considero que yo sí hice bien mi trabajo, por tanto te pido que reconsideres y que puedas escuchar mi versión, que puedas ir a ver cómo lo hago. eh, o, por ejemplo, o tener la otra opción de poder golpear la mesa, decir tú no me venía a tratar así, pero las consecuencias de ambas cosas son totalmente diferentes. El tener la capacidad de controlar tus emociones te puede llevar a un comportamiento efectivo, te puede llevar a una relación saludable con la persona que tú necesitas. En cambio, tener un desborde de emoción y dejar que estas emociones te dominen puede incluso llevarte a herir a las personas que nosotros amamos o a herir a las personas que nos rodean, a tener malas relaciones interpersonales y por tanto no lograr los objetivos que necesitamos. Por ejemplo, en mi trabajo poder ser eficiente, poder tener un ambiente laboral saludable, o con mi esposo, por ejemplo, tener una relación saludable, llevar una familia estable. Todas esas cosas nos van a permitir, controlar nuestra persona nos van a permitir tener el objetivo que necesitamos. Entonces, para poder controlar mi emoción, tengo que tener claro cuál es el objetivo que necesito lograr al sentir esa emoción. ¿Ya? Y para eso yo también les recomiendo que si necesitan parar, escribir o lo que necesiten hacer, que lo revisamos la semana pasada, lo puedan hacer con calma, si necesitan apartarse, escribir, orar, escuchar una canción, que lo hagan, pero que no permitan que estas emociones los desborden y lleguen a las personas que ustedes aman y que les rodean. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a partir de lleno. Cuando hablábamos de inteligencia emocional, la primera parte hablaba sobre lo que nosotros debemos hacer, lo que está relacionado con nosotros mismos, con el autoconocimiento y el autocontrol. Pero hay una parte de la inteligencia emocional, que es la que vamos a empezar a ver en esta clase y en la que viene, que tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy importante porque esto no solamente se trata de nosotros, sino que también se trata de cómo tú te relacionas con el resto, cómo tú te llevas con los demás, cómo tú llevas tu trabajo, tu matrimonio, o tu relación de pareja, o tus amistades, o cualquier situación que te involucre convivir con otras personas. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre las habilidades sociales, que hay un montón. Nosotros vamos a tomar 5 solamente y vamos a ver cómo desarrollarla, pero en la que nos vamos a basar de lleno es la empatía, ¿ya? Esas tienen que ver generalmente con el resto, en cómo tú te relacionas con los demás, en cómo tú te llevas con los demás, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre algunos síntomas eh, de cómo sería una persona que no tiene habilidades sociales desarrolladas. Si tú te sientes identificado, maravilloso, porque la idea de esto es que podamos aprender a desarrollarla. Yo creo que nadie es perfecto. Puede que algunos tengamos algunas habilidades sociales muy desarrolladas, pero tengamos otras que no, y podemos seguir trabajando. Uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de poder crecer y de poder también enseñarle a los demás. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen déficit en habilidades sociales les cuesta expresar eficazmente sus opiniones, Muy bien. deseos, ¿Tratamiento? sensaciones, sentimientos. ¿Ya? Les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor, para que no tengan problemas, por ahora. No son capaces de aceptar críticas, las toman muy mal, las críticas. Se enojan, se molestan, tampoco son capaces de emitirlas de forma correcta. ¿Ya? Una persona que tiene
Déficit de habilidades sociales también no es capaz de emitir ni de recibir elogios. Le da vergüenza, se aleja. Ay, no, pero ¿por qué me vas a decir eso? Etcétera. También nos cuesta pedir, por ejemplo, o expresar lo que sentimos frente a una conducta inadecuada de otra persona. ¿Ya? No saben decir que no. Son cosas que te dicen a ti mismo, hoy creo que me falta un poquito desarrollar alguna área, alguna habilidad social, y estas son simplemente, o como dicen, red flag o alarmas que se encienden para que tú puedas empezar a trabajar en estas áreas, para que te puedas relacionar de forma efectiva. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar de lleno. Las habilidades sociales son las herramientas que nosotros vamos a ocupar para relacionarnos con otras personas. Son las típicas que se llaman las reglas del juego para llevarnos bien y sentirnos cómodos al momento de interactuar con otras personas. ¿Ya? Nosotros vamos a poner la number one, que es la empatía, pero hay otras, por ejemplo, como la asertividad, que en este caso la vamos a trabajar de forma efectiva y respetuosa. ¿Ya? La capacidad de ser agradecidos, que hay una clase completa, la quinta clase tiene que ver también con esto, que es súper importante el ser agradecido. La capacidad de resolver conflictos, de poder alejarte un poquito del problema, mentalmente estamos hablando, poder tener ambas visiones, escuchar ambas partes y poder resolver negociando una solución para que ambas partes puedan tener la solución. Ya la capacidad de escuchar activamente y la capacidad de definir los problemas y evaluar las soluciones, ya que va muy relacionada también con la resolución de conflictos. ¿Ya? Estas son algunas de una relación, ya sea laboral, sentimental, saludable. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la primera, porque estas son estrategias para poder potenciar nuestras habilidades sociales y para eso tenemos que comprender cada una. La escucha activa la trabajamos también la semana pasada y habla con una atención genuina. No basta solamente con oír lo que la otra persona te está diciendo, sino que con escuchar, entender, comprender y poder responder a lo que esa persona necesita. ¿Ya? Entonces, no es simplemente parar la oreja y decir y mover la cabeza. Estamos hablando de una intención al momento de escuchar a la otra persona, de poder hacerle sentir que ella realmente importa y de poder decirle, incluso con fases de afirmación, decirle, ¿sabes qué? Eh, Tienes razón en lo que estás sintiendo o cómo te sentiste cuando te pasó esto, hacerle preguntas que van en relación a lo que te está contando y darle a entender de que tú estás atento a lo que te está diciendo. Ya no es fácil de practicar porque lamentablemente el yoísmo se pone muy encima de lo que el otro necesita. Es más fácil decir, pero es que mira, lo que a mí me pasó fue esto, entonces tú tienes que hacer esto. Es siempre más fácil abordar las situaciones desde las perspectivas propias que darle la oportunidad al otro que te muestre su propia perspectiva. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté practicando la escucha activa, por ejemplo, se sienta con su pareja, con su mamá, con su amigo, con quien sea, y usted le dice, ¿sabe qué? Tu amigo te dice, necesito decirte algo, necesito conversar contigo, no me gusta esto. Tienes la opción de decirle, oye, oye, pero es que tú hiciste esto. O tienes la opción de parar, escucharlo realmente y poder decir, ok, no significa que tú estés preparando la contrarrespuesta en tu cabeza, sino que poder decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, o no sé, ¿por qué crees tú que yo te hice sentir así? Eh, Simplemente darle la oportunidad que se pueda comunicar contigo esa persona. A veces no le damos los espacios a las personas para poder decirnos lo que pasa o decirnos lo que sienten. Y eso nos lleva a tener relaciones rotas. Por ejemplo, nosotros hablábamos mucho con mi marido cuando nosotros nos conocimos y yo no sabía comunicarme. Entonces yo no sabía decirle lo que yo sentía, pero tampoco sabía escuchar lo que él necesitaba. Entonces peleábamos un kilo, porque pasa que en mi familia nos costaba mucho hablar. Yo amo a mi papá y lo adoro, pero mi papá es mucho amor, mucho, pero nos costaba afrontar las situaciones al principio porque
Habían situaciones que eran complejas de conversar y abordaba la rutina, entonces, y en la rutina a veces se iban las cosas. Y el amor a veces se llevaba faltas de conversaciones por encima y uno dice, pucha, pero había que trabajarlas un poquito más, costaba. He aprendido con el tiempo que es necesario conversar las cosas, que por mucho amor que haya, es necesario conversar, porque hay cosas que no se pueden tapar con el amor, hay cosas que se necesitan sanar y para sanarse hay que conversar. No es fácil afrontar tus errores, jamás ha sido fácil. No es fácil que te confronten, tampoco, pero es importante partir escuchándonos, de poder darle la oportunidad al otro que se comunique, incluso cuando tú sientes que no es justo, ¿ya? Por ejemplo, en una relación de pareja, tú sabes que el otro cometió un error, pero darle la oportunidad de conversarlo, darle la oportunidad de que se exprese, darle la oportunidad de escucharlo y poder decirle, ok, este es tu punto de vista, ahora te pido por favor que me escuches a mí también. Me gustaría que me escuchara, que no me interrumpiera y que trataras de entenderme, ¿ya? Expresar también es manifestar que el otro también te pueda escuchar de manera activa, ¿ya? Hablamos de la empatía también como una estrategia para eh, relacionarnos con el resto. La empatía la vamos a trabajar más a fondo, pero de esta manera la vamos a trabajar solamente en el significado. A modo simple, ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender lo que está sintiendo, mirar la perspectiva y tratar de conectar emocionalmente con esa persona. No significa que tú vas a decir, oye, eh, voy a tener compasión de ti y te voy a escuchar, no vamos a tener lástima, ¿ya? Porque a veces se confunde mucho la empatía con la lástima. Y no estamos hablando de tener pena por el otro, estamos tratando de ponernos en el lugar del otro, de realmente saber o sentir lo que esa persona en ese momento sintió y tratar no necesariamente darle una solución, sino que simplemente acompañarle en ese sentimiento y si él te pide ayuda o esa persona te pide ayuda, poder ayudarle, ¿ya? Pero no estamos hablando de tener lástima de esa persona. Y ahí vamos a hacer esa diferencia porque eh, cuando ves a alguien en la calle pidiendo algo, tú tienes la opción de poder ser empático, de poder decir, oye, esa persona no ha comido en todo el día. Eh, pucha, eh, ¿habrá tenido alguna conversación efectiva con alguien? ¿Habrá conversado con alguien? ¿Alguien le habrá dado algún abrazo? ¿Alguien realmente le habrá preguntado cómo se siente? O simplemente puede decir, ay, qué pena, mejor que trabaje, o simplemente lo paso de largo, o voy y le compro algo para que coma, pero no estoy siendo realmente empático con esa persona. Una persona realmente empática debería acercarse y decirle, ¿sabes qué? Te vi pidiendo alimento, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo partió tu día? Tratar de comunicarte con esa persona, ¿sabes qué? No tenía un buen día. Escucharla y decirle, mira, vamos a comprar algo juntos, te invito a un café, te invito a un pancito, y puede que no andes con mucho tiempo, pero decirle, ¿sabes qué? Eh, Me importa lo que te pasa, me gustaría escucharte otro día, podemos juntarnos tal día, en tal hora, y darle un tiempo a esa persona. La empatía va también con la calidad de persona que tú eres, con la calidad de persona que tú quieres ser y con la capacidad que tienes de dedicarle el tiempo a la otra persona. Porque la empatía no solamente va con ponerte en el zapato del otro, que puede de ser de lejos, sino que tratar de estar ahí también. Cuéntame. Una de las cosas que he visto en el tiempo, que la empatía tiene mucho que ver con validar las emociones del otro. No necesariamente la conducta, pero sí la emoción del otro. Y cuando uno valida lo que el otro siente, el otro se siente entendido. Y uno puede también tratar de ayudarle en su sentimiento sin ahogarse en los sentimientos del otro, porque si no hay dos ahogados. Entonces, la empatía tiene que ver con ayudarlo a validar sus emociones y junto con eso entender sus emociones y, y ayudar y no ahogarse en ellas, porque si no serían dos ahogados. Eso. Totalmente, la vamos a trabajar, eso sí, hasta qué punto es buena la empatía, hasta dónde es bueno el límite de la empatía. Hay personas que son demasiado empáticas y caen en el sufrimiento propio por el sufrimiento ajeno, como decía mi papá.
¿ya? Hay límites para todo. Ahora, para poder desarrollar tus habilidades sociales, nosotros también recomendamos que tú te puedas unir a un grupo, a una iglesia, que comparta tus intereses y que te ayude a tener estas relaciones, a practicar relaciones interpersonales. Hay personas que se ensimisman mucho en lo que viven diariamente y les cuesta mirar un poco al otro. Y por eso te recomendamos que para poder potenciar tu inteligencia emocional y mejorar tus habilidades sociales, te puedas unir a grupos. En sedes hay un montón de grupos de talleres en los que te puedes relacionar, en los que puedes conversar y que puedes practicar tu empatía, tu escucha activa y aprender mucho más cosas, no solamente a este mini taller online, sino que te puede llevar a tener mayor conocimiento, te puede llevar a tener mejores relaciones personales. ¿Ya? Así que una de las recomendaciones es que te unas a grupos, no necesariamente en sedes, pero te lo recomiendo altamente, de que puedas conectarte con grupos de otras personas también, que puedas relacionarte y expresar también lo que tú sientes en relación a un tema, y así poder comunicarte efectivamente. Otra de las formas para poder empezar a mejorar nuestras habilidades sociales es aprender a leer el lenguaje corporal. Todas las personas nos comunicamos con los ojos, con la forma de mover nuestras manos, con la expresión de nuestras caras, y eso partimos de la base con dejar de mirar el teléfono cuando estamos conversando y empezar a mirar las caras. Y eso actualmente es un desafío tremendo, porque es más fácil decirle, oye, ¿cómo estuvo tu día por mensaje? Que esperar lo que llegue al trabajo y decirle, oye, ¿cómo te fue? Cuéntame, mira, te hice un tecito, tengo tu cena acá, conversemos. Y empezar a mirarse, a conectar nuevamente. En este tiempo es realmente un desafío, porque la gente está tan ensimismada en lo que son las redes sociales que cuesta dejar ese vicio, porque actualmente podemos hablar de que es un vicio. Otro día, no sé si papá me puedes variar la información, pero estoy segura que la tenés tú. La cantidad de tiempo que pasan las personas en las redes sociales es impresionante, es una brutalidad. Estamos hablando que pasan un tercio de su día, incluso a veces la mitad de su día en redes sociales. A veces simplemente haciendo zapping, viendo TikTok, viendo Instagram, y esto nos ha consumido a tal punto que nos cuesta conversar cara a cara. Nos, nos cuesta poder sentarnos en una mesa, juntarnos con amigos a tomarnos un café y conversar. Nos cuesta empezar a tener una relación. Hay personas que prefieren quedarse solas y tener relaciones en línea porque son más fáciles, porque no tengo que validar las emociones del otro, porque no tengo conflictos, que realmente vivir la experiencia de relacionarnos en vivo. Nos ha coartado la capacidad de poder abrazarnos. Entonces, aprender a leer un lenguaje corporal parte con la iniciativa de querer relacionarte con otros. Y para eso es súper importante que priorices el relacionarte con otros y dejar esto de lado. Si te quieres, no sé, pues, amigos de la universidad, oye, hace tiempo que no nos juntamos, me gustaría juntarnos con ustedes. Que sea útil, pero que no te consuma. Vamos a tomarnos un café, y conversemos, oye, ¿cómo está tu vida? Y aprender a volver a relacionarnos con los otros. No es fácil, porque, o sea, a lo que ha trascendido esto ha sido brutal. O sea, yo veo en mi trabajo lo tóxico que nos hemos vuelto como personas, porque es más fácil criticar al otro por redes sociales, pero el momento de verlo, omitirlo, literalmente omitirlo. Llega a ser hasta triste. Entonces, eh, la invitación, por lo menos de aprender a leer el lenguaje corporal, primero parte con tener la oportunidad o darte la oportunidad de poder relacionarte con otros. Y para eso también la invitación era que te unieras a grupos, a voluntariados, en sedes hacer algo que es muy lindo. No es que sea mi papá nomás. Yo, en mi Petri general, también lo vivo también en mi iglesia, hacen voluntariados que nos permiten interactuar con personas de diversos lugares, de diversas situaciones, y estos voluntariados te permiten conocer otras realidades, te permiten entender
cómo se manifiesta, por ejemplo, la tristeza en las personas, cómo se manifiesta la alegría en las personas. Hace poco mi marido tuvo la oportunidad en invierno de ir a un voluntariado de entrega de ropa y sopita y pancito a la calle. Y es muy chocante eh, porque él llega y me dice, oye, es muy heavy, porque darte el tiempo de compartir un consomé con una persona, de poder escucharle, por qué está en la calle, por qué, de aprender a leer la tristeza en sus ojos, te marca como persona. Y no solamente tú mejoraste un poquito su mundo, sino que al mismo tiempo te beneficiaste tú y aprendiste de esa persona. Entonces, no solamente ver esto como algo para beneficios de los demás, sino que enriquecerte con esto te permite también a ti ser mejor persona. Ya entonces vamos a aprender a leer el lenguaje corporal, míralo a los ojos, mira su expresión de su boca, mira sus cejas. Las cejas son súper expresivas. O sea, cuando una persona está enojada, dice, ay, andáis frunciendo el ceño. La típica arruga que al frente, las cejas media juntas, incluso algunas personas se enrojecen de la ira o de la rabia o de la molestia. O hay personas que son mucho más expresivas con su enojo, te mandan a freír, te muestran los dedos. Hay tantas expresiones corporales que hemos dejado de ver al mirar el teléfono y que es importante que tú reconectes, que te des el tiempo de poder mirarlas. Otra es resolver conflictos constructivamente. Es otra habilidad social. Es algo que es un poquito más desarrollado, pero que te invito a hacer a los que son papá o mamá. Nos toca con nuestros hijos a veces cuando se están peleando poder mostrarle que es así de pequeño el problema frente a la gran oportunidad que tienen de aprender, de poder mirar un poquito de lejos de la situación, poder intentar negociar y buscar soluciones para ambas partes. Por ejemplo, me toca ser jefatura en este momento, este año me ha tocado ser jefatura de 8 personas y me ha tocado vivir una diversidad de conflictos que yo jamás en mi vida pensé que iba a experimentar. Me ha tocado recibir malas palabras, malos gestos, incluso me tiraron un carro encima de la ira que le generan los cambios a algunas personas. Y me ha tocado aprender de todos los gestos corporales, aprender a resolver conflictos escuchando ambas partes. Me he dado cuenta que ha sido totalmente clave para poder avanzar. Si no eres capaz de escuchar o de escucharte a ti misma y escuchar la contraparte de cómo se siente la otra parte, es imposible que sea resuelto ese conflicto. Y eso aplica también para uno. Si tú estás generando un conflicto y no eres capaz de escuchar al otro en lo que lo hace sentir, es difícil que puedas resolver también ese conflicto. Papá, tenés que activar tu micrófono. Una de las cosas fundamentales en la resolución de conflictos es el manejo de nuestras emociones. Eh, Primero, reconocer nuestras emociones. Segundo, manejar nuestras emociones para que sea utilizada inteligentemente, inteligencia emocional, para resolver un conflicto, pero también validar las emociones de los demás. Es fundamental para poder resolver un conflicto, aprender a validarse uno mismo y validar las emociones del otro, no necesariamente la actuación, que es lo que se debe corregir, pero sí en definitiva validar la emoción. O sea, y esto permite el entendimiento. Y desde el entendimiento se resuelve un conflicto. Y de ahí íbamos al punto que está acá, que es desarrollar la inteligencia emocional, que es reconocer, como decía mi papá, eh, el manejo, conocer lo que estás sintiendo y validar lo que sientes, no solamente tú, sino que también la otra persona. ¿Ya? Es clave para poder avanzar en estas habilidades sociales y poder conectar con la otra persona, poder comprender la otra persona y también poder resolver conflictos, llevar una relación, por ejemplo, a una amistad o llevarla a una relación amorosa o tener un buen ambiente laboral. Cosas muy complejas, pero también cosas muy simples. Y algo que recomendamos mucho nosotros es tomar cursos de comunicación. Aunque usted no lo crea, son súper buenos. Hay un curso
que es gratuito. Yo les voy a mandar con mi papá el link después que está en la página del gobierno, que se llama Comunicación Efectiva. Es un curso gratuito, dura 2 horas, ni siquiera dura mucho, dura 2 horitas. Y, y más que nada te dice cómo expresarte o cómo tus emociones, si tú no las expresas correctamente, cómo hacen sentir al otro. Y cómo si tú canalizas tus emociones y logras expresarlas de forma correcta, cómo logras comunicarte efectivamente, cómo logras alcanzar el objetivo que necesitas para que la otra persona, por ejemplo, y tú lleguen a una buena relación, a una buena comunicación, a un buen objetivo, a cumplir metas, etcétera. ¿Ya? Y en sí la comunicación efectiva, así como a grandes rasgos, es la capacidad de poder reconocer tus emociones, expresarlas de forma correcta y respetuosa con el otro. Y encima de la mano con ser asertivo, de decirlas en el momento preciso, de la forma correcta, para poder hacerle sentir al otro lo que tú estás sintiendo y que juntos puedan llegar a una solución. ¿Ya? Eh, Déjame avanzar acá. Ahí sí. Ya. Entonces hablamos como de 10 aproximadamente 10 cositas que nos permiten tener mejores habilidades sociales y empezar a desarrollarlas. Pero ¿se acuerdan que queríamos hablar un poquito de la empatía, que es lo que va en la clase de hoy? En sí, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Lo habíamos hablado. eh, no solamente es ponerse en el lugar del otro, sino que entender la situación y los sentimientos que está viviendo la otra persona. Ya, a mí me gustaba mucho cuando mi papá desde chiquitito nos enseñaba y nos decía, usted tiene que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Si vamos al cename, usted tiene que ser capaz de sentir lo que siente ese niño cuando usted le da un abrazo, cuando usted está jugando con él. Yo cuando era niña no lo entendía. Voy a ser súper sincera, decía, mi papá quiere que yo sea como los niños del cename. Yo como niña, por ejemplo, en ese momento lo veía, pero ahora que fui más grande, por ejemplo, mi papá tuvieron hace como 4 o 5 años atrás la oportunidad de ir al cename. Y cuando logré abrazar a un niño, automáticamente, sin yo ser mamá, era adolescente, entendí lo que decía mi papá al momento de decir, me pongo en los lugares del otro. Es importante sentir lo que siente el otro, tratar de entender sus emociones, ser sensible, aprender a escucharlo, no ser extremista en el punto de poder decir, esto es bueno y esto es malo, sino que entender que hay una variedad de otras formas, otras perspectivas. No todo es blanco, no todo es negro, hay una variedad de grises que tú tienes que aprender a leer y matizar, aprender a ser respetuoso y tolerante. Todas estas son cualidades de personas que son empáticas y que tienen la necesidad de poder entender al otro. Las personas empáticas también entienden que la comunicación no verbal es importante y es importante poner atención a ella. Son capaces de creer en la bondad que existen las personas en este mundo tan cruel y despegado, como dice mi marido. Entender que todas las personas tenemos la bondad adentro de nuestros corazones y que simplemente tenemos que darle el espacio para que la puedan expresar. Poder conocer a las personas realmente como son y darle las oportunidades de que ellos saquen lo mejor de ellos. Tener un estilo de comunicación pasivo habla más que nada de, dame un segundo, de dejar de lado tus propios intereses y permitirle al otro expresarse, dejar el yoísmo de lado, ¿ya? Hablar con cuidado, tener mucho cuidado de no herir a la otra persona, medir tus palabras y entender que todas las personas somos diferentes. Las personas empáticas tienen muchas cualidades, pero yo traté de tomar como las más relevantes y en las que podemos trabajar todos. Ya hablamos de las estrategias para poder tener habilidades sociales. Por ejemplo, cómo yo obtengo más sensibilidad y capacidad de sentir lo que el otro siente, uniéndome a estos grupos de voluntariado que te permiten ver realidades y poder eh, ver cómo la otra persona se siente frente a esa realidad
y poder incluso ofrecerle una ayuda frente a esa realidad. Pero si no sales de tu propio mundo y no compartes con el resto, es imposible que crees sensibilidad y que tú aumentes tu empatía. Entonces aquí hay que empezar a relacionarse con otros, que nos gusta escuchar lo mismo. Acércate a un voluntariado, acércate a la iglesia, únete a grupos de conexión, únete a grupos mi papá tiene ahora uno de adolescencia, por ejemplo, y tiene un curso de guitarra, cosas simples que te permiten interactuar con otros. Eh, no seas cuando hablamos de no ser extremista, por ejemplo, en tu trabajo entender que no todos los días son buenos y que hay personas que van a tener días malos, porque no todos los días nos levantamos alegres y felices. También pueden haber días que no nos sintamos tan bien. Y el momento de entender eso, entender que todas las personas son diferentes y que pueden tener días malos, dejas de ser extremista y entiendes que esa persona necesita un poco más de espacio, necesita un poco más de tiempo para poder hacer lo que tú le pidas y que lo haga bien. ¿Ya? Por ejemplo, ser respetuoso y ser tolerante se practica con tiempo. Y para ser respetuoso y tolerante necesitas comunicarte con otros, sociabilizar con otros. Y no en un entorno muchas veces seguro. A veces necesitas salir de tu zona de confort y compartir con otros. Ir a un hospital, por ejemplo, a, a simplemente cumplir un deseo, a, a participar de una fundación, empezar a mirar a otros como te gustaría que te miraran a ti. La Biblia tiene algo maravilloso. Yo sé que acá hay muchas personas que son cristianas, pero también hay personas que no son cristianas. Y tenemos en la Biblia uno de los personajes que a mí me encanta, que es Jesucristo. Jesucristo fue una persona realmente empática, que siendo, la Biblia dice que siendo Dios, hijo de Dios, bajó a esta tierra, vivió como todos nosotros, fue hijo de un carpintero, durmió en el desierto, hubo días que no comió, hubo días que lo traicionaron, hubo días que celebró, o sea, vivió realmente todo lo que nosotros hemos vivido y por tanto tiene la capacidad de poder comprenderlo. Y cuando él te dice, eh, oye, puede que tengas un día malo, pero recuerda que no estás solo y yo voy a estar contigo,